¿Lo encontraron? Ezequiel capítulo 37. Si lo encontraste, dices amén, y yo ya sé que llegaste. Dice así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar alrededor de ellos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y crecerá carne sobre ustedes y los cubriré de piel. Y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y luego de un estremecimiento, los huesos se empezaron a juntar, cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, y creció carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando haya abierto sus sepulcros y los haga subir sobre la tierra, oh pueblo mío. Vamos a orar. Padre, esta palabra sé que va a traer libertad y bendición, así que te pido que quites toda distracción, preocupación de en medio de nosotros, y que podamos, Señor, concentrarnos en lo que tú quieres decirnos. Te necesitamos, Dios, y necesitamos que tu palabra traiga vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que le digas el título a la persona que tenga cerca. Mírala con esos hermosos ojos verdes que Dios te ha dado y dile: una batalla más en tus huesos. Tienes una batalla más todavía. ¿Alguna vez te has sentido que estás cansado y no puedes más? Y dices: Señor, no me enojo si vienes ahora. Señor, la verdad, estoy para el recreo, las vacaciones, los feriados, porque estoy cansada y ya no puedo más. ¿Te pasó estar en momentos así? A mí muchas veces. Y Ezequiel, para los que no lo conocen, te voy a contar un poquito de Ezequiel. ¿Alguien se llama Ezequiel acá? ¿Algún Ezequiel? Con unos bonitos nombres. Ahí ese sí anotó. Ezequiel es un hombre en la Biblia que le tocó pasar circunstancias difíciles, muy difíciles. Ezequiel ¿se acuerdan de Daniel? Hemos hablado de Daniel hace poco. El Daniel de la Biblia se fue cautivo con la primera deportación que tiene Nabucodonosor de Israel. En la segunda deportación, después de que Babilonia vence y empieza a atacar y se vuelve enemigo de Israel, se va Ezequiel. Daniel se fue en la primera, él se fue en la segunda. Y se fue justo antes de su cumpleaños. ¡Qué mala leche! Le tocó justo ahí en el cumpleaños. ¿Y cuál era lo importante? Que a los 30 años un judío empezaba a realizar el oficio de su padre, por lo general de manera formal delante de la gente. Y el papá de Ezequiel era sacerdote, así que iba a tener un muy buen trabajo. Iba a tener un trabajo de renombre, le iba súper bien. Y justo antes de su cumpleaños se lo llevan preso. Así que en medio de la tristeza y del dolor, Dios le va a hablar a este hombre, le va a dar 7 visiones que están todas en el libro de Ezequiel. No vamos a hablar de las 7, vamos a hablar de una.
Y esta es la penúltima. Pero en esas 7 visiones que él tiene, le va a hablar de cómo él va a traer a un pueblo rebelde, duro, terco, de la muerte a la vida. Y va a utilizar estas 7 visiones. Ezequiel, en medio de eso, también le va a cambiar el trabajo, porque él era sacerdote y lo va a mandar a profetizar, que no era común. Eso significa que aun cuando estés en circunstancias difíciles, no te tienes que cerrar a lo que fuiste en el pasado, porque de repente Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. Hay veces que nosotros nos quedamos enraizados en la persona que fuimos hace 10 años y Dios quiere usarte de una manera diferente el día de hoy. No, pero yo soy fulano de tal. ¿Y qué le importa a Dios? ¿No te puede usar Dios para construir una nueva historia? ¿No te puede usar Dios para bendecir a las personas de la manera que a ti no te guste o te incomode? Claro que sí, Dios puede. Ezequiel va a vivir esto de primera mano y va a ser un hombre que va a tener un gran problema, en mi opinión. Yo soy sincero. Si a mí Dios viene como venía con Ezequiel y me dice lo que le dijo a él, yo no soy que agarro el trabajo. Porque le va a decir, le vas a profetizar un pueblo, vas a tener público. Ay, qué bueno, Dios, por lo menos alguien me va a escuchar. Y te van a escuchar, pero no te van a hacer caso. Le vas a hablar y van a hacer lo que le da la gana. ¿Y por qué me mandas? Mejor que no les hable nadie y que se queden en donde estás. Pero mira cómo es bueno Dios con nosotros, que aun cuando sabe que tú y yo somos rebeldes muchas veces, siempre nos habla para darnos esperanza. Siempre te habla para poder repetirte las mismas cosas. ¿Cuántos alguna vez a hermanos, hijos, esposos, esposas le han repetido lo mismo 1.000.000 de veces? Con los hijos no sé cómo, con los esposos es distinto, porque es como que más una conversación, pero con los hijos es... Con mis hijos, por ejemplo, nosotros después de todo lo de la pandemia tomamos la buena costumbre que nos sacamos los zapatos cuando llegamos a la casa. No sé cuántos se quedaron con esa nueva costumbre. Yo no lo hacía, ahora lo hacemos siempre. Pero mis hijos, Santi llega y cuando se saca un zapato hace ¡pum! Y lo tira para un lado y hace ¡pum! Y lo tira para el otro lado. Entonces 1.000.000 de veces les tengo que decir: pongan los zapatos en la puerta, pongan los zapatos en la puerta, y los tiran. Entonces yo tengo que entrar a mi casa esquivando zapatos un montón de veces. Y Dios es así con nosotros, nos habla un montón de veces, hasta que en algún momento hace caso. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué hace Dios contigo? Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. El día que nos hacen caso, muy bien, vamos campeón, al fin pusiste los zapatos, te fuiste a bañar solo, ¿no? Algunos que le tienen miedo al agua, han visto mucho la película de... ¿Cómo era? Gremlins, ¿no? Los que se mojaban y se... Gremlins, sí. Qué viejo, los chicos no saben lo que son los gremlins. Tampoco saben lo que es la tierra, el barro, por afuera. Quiero que vayamos sobre cómo Dios le enseña a Ezequiel que es posible traer vida a las cosas que estaban muertas. Porque ese es el mensaje que Dios me dio para ti. Que hay cosas en tu vida que de repente las has dado por muertas, sin esperanza, y que Dios las está llamando a la vida el día de hoy. Que hay cosas en tu vida que de repente han estado muertas y secas. Porque cuando la Biblia dice que estaban los huesos muy secos, se refiere a que había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. La gente piensa que Walking Dead lo inventó una compañía. No, leyeron la Biblia y se les ocurrió de acá. Pero lo primero que tuvo que hacer es profetizar sobre lo que no era. Profetizar sobre lo que no era. Y nosotros tenemos que aprender a hablar sobre las cosas que no son, como si fueran. ¿Quién te enseña esto? Tu padre. Dios en el huerto del Edén llamó a las cosas que no eran como si fueran y se formó el mundo. Y sin embargo nosotros, yo siempre me acuerdo de esta hermana que venía de la iglesia allá en Argentina, no era de acá, tranquilo, era de allá. Y ella siempre decía: ay, pastor, llego a la casa y es una bendición, porque yo cuando salgo de la iglesia salgo cantando, cantan los chicos y yo digo: que tu presencia. Y llego a mi casa así, todo feliz, yo bailo, salto las líneas de la calle, llego todo contento, pero cuando llego a la casa está el diablo, es el marido, sentado, panza al aire, mirando televisión, y me empieza a molestar y yo me roba la paz, me cuela la paloma. El diablo decía: no hables así de tu esposo, habla bien, tienes que verlo en fe, Dios no va a tocar, pero si tú todo el tiempo le dices eso, lo estás maldiciendo.
No hables así de él. Ay, pero que calma, le falta el trinche en la cola. Bueno, no importa. Y un día de repente la vimos llegar a la iglesia. Y estábamos todos contentos porque sabíamos que era el marido, porque lo traía de la mano, así, todo bien cariñoso. Y decía, ay, ay, ay. Pero cuando llegó al frente, no sé qué es lo que le pasó, que quiso que lo relacionemos con conversaciones previas. Y le dije, acá le traje a Lucifer. ¿Cómo le vas a decir así a tu marido? Dice, no, ¿cómo se llama usted, Carlos? Ah, bueno, perdón, le digo. No le digas así, no, una bromita. Hay veces que nosotros llamamos a las cosas que no son de una manera peor, porque nosotros somos rápidos para juzgar, pero somos bien lentos para dar gracia. Y Dios es todo lo contrario con nosotros. Dios nos da gracia para que no tengamos la necesidad de juzgar. Y me encanta porque ellos empezaron a hablar, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la. Así que dile a la persona que tienes cerca, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que dices. Cuando alguien está hablando mucha basura, es porque hay mucha basura acá adentro. Cuando se te vuelan los patos muy rápido, es porque te está alterado todo el estanque adentro tuyo. El tema está en que nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de las cosas que hayan en nuestra boca. Si hay cosas que están saliendo de acá que no te gustan, tienes que ver qué pasa en tu corazón. Si yo digo algo y digo, ay, ¿por qué dije esto? No me pongo a pensar por qué lo dije. Me pongo a pensar qué hay acá adentro. Él empezó a hablar sobre una palabra que le dio Dios. Dios te ha dado a ti una palabra. Y si Dios te ha dado una palabra, ¿la estás profetizando sobre tu vida? Si Dios te habló de tus hijos cambiando, de tu familia transformada, tienes que hablarla una y otra vez. Porque es en el proceso donde se ve el milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero tenemos que dejar que Dios sea el que se encargue de mover nuestra manera de ver. Se paseó por el lugar, dice la Biblia. Me encantan los detalles en la palabra de Dios. Se paseó, hasta el punto donde se volvió familiar el cementerio. Hay veces que nosotros, yo tengo algo que, no sé si será algo, no le he preguntado a ningún especialista, pero yo le digo, yo tengo el síndrome del cuadro torcido. Yo le he puesto así, no sé si existe. Espero que no. Pero yo tengo un problema con el que lucho de manera personal, que cuando yo llego a un lugar por primera vez, lo único que puedo ver, llama mi atención, es todo lo que sea un cuadro torcido. Y no me refiero a un cuadro torcido. Me refiero a que si de repente el que me recibió tiene el polo al revés, si es que de repente el televisor tiene una telaraña que va de lado a lado, no sé, si es que llego a un lugar a comer y veo el plato por primera vez, no me fijo en lo rico que está, me fijo de repente que se le pasó el arroz. Es un desastre, porque te fijas en lo malo a veces, te llama la atención, es el síndrome del cuadro torcido. Pero ¿sabes cuándo se cura ese síndrome? Con la familiaridad. Cuando tú estás una y otra vez en el mismo lugar y no arreglas el problema, te acostumbras. Me acuerdo que en nuestra casa en Argentina, el que nos hizo el techo de la casa lo hizo mal. Se ve que no era techista, pero le dijeron, no, tranquilo, no debe ser muy difícil. Entonces cuando llovía mucho, se nos metía agua por la pared. Y de repente yo estaba durmiendo, ¿te acuerdas? Mejor estábamos en la cama y sonaba la tormenta. Y al inicio la tormenta es linda porque te arrulla. Pero es feo cuando te empieza a caer una gota casi. Y lo que Dios unió nos separaba la gota de agua porque estábamos juntos y nos separaba. Y teníamos que poner un tupper ahí en medio de la cama. Cuando llovía un montón. Y de repente caía el agua por la pared cuando llovía terrible. Hasta que pudimos arreglar ese techo. Tuvimos meses que yo decía que no llueva. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando llovía, el agua rajó la pared. Le hizo toda una raya de arriba abajo. Y nosotros éramos siempre de tratar de tener la casa bien. Pero llegó un momento donde yo ya no veía la raya. Para mí la pared tenía una raya. Y era raro que cuando se arregló, me parecía raro que se arregle, porque estaba acostumbrado a que esté roto. Me dieron ganas de rajarlo cuando lo arreglaron, cuando me ponía. Hay veces que nuestra vida es igual. Te has acostumbrado a pelear todo el tiempo. Te has acostumbrado a tratarte mal a ti mismo, a hablar mal de ti mismo. Te has acostumbrado a decirte tonto. ¡Ay, qué tonto! ¿Por qué te tratas así? ¡Ay, qué tarada! Se me cayeron las cosas. ¿Por qué hablas así de ti misma?
Ay, no, lo que pasa es que yo soy siempre, se me olvida todo. ¿Pero qué te quieres profetizar Alzheimer para cuando tengas más años? No. Bendícete, empieza a hablar bien de ti mismo. Habla bien, habla lo que Dios dice de ti. Es mejor que te equivoques hablando de más que hablando de menos. Dice, Señor, yo soy creación tuya, bendice tu vida. No te acostumbres a vivir en familias separadas. En mi familia lo normal era el divorcio. Lo normal era el divorcio, no había matrimonio que se mantenga junto. Y en algún momento yo pensé, dije, bueno, será lo normal. En algún momento, ¿quién se aguanta para toda la vida? Pero en Cristo me di cuenta que las cosas eran diferentes y que yo había querido normalizar lo anormal. Cuando Dios me llama a que normalice lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que ser normal en nosotros. Lo sobrenatural tiene que llevarnos a decir, lo que veo es esto, pero ¿qué estás mirando tú, Dios, en esta situación? Veo pobreza, pero ¿qué estás mirando tú, Señor, en esta pobreza? Veo dificultades, pero ¿qué estás mirando tú en estas dificultades? ¿Dónde voy a ver tu gloria, Dios, en medio de esta situación? ¿Quién me está entendiendo? Dígame. Pero tú tienes que, una vez que ves lo que Dios ve, que Dios pone una visión en tu corazón, profetizarla, hablarla. Y la Biblia dice que mientras que habló, los huesos se empezaron a juntar. Según mi esposa, yo no le creo, dice que yo le tengo más miedo a las arañas que ella. O a las cucarachas, a las dos cosas, no. Según ella, ¿quién dice que la pastora le tiene más miedo que yo a las cucarachas? Ah, son todos unos traidores. ¿Cuántos dicen que yo le tengo más miedo a las cucarachas? Ah. Y los demás no votan, no opinan. Según ella soy yo, según yo es ella. Pero porque ella siempre quiere ir a matarlas ensuciando la pared, yo soy cuidadoso. La realidad, yo me olvidé por qué te estaba contando esto. Tenía una razón. La realidad es que nosotros tenemos un montón de cosas que sí nos dan miedo. Que sí nos dan miedo de verdad. Y a veces nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. Yo si hubiera estado en ese lugar, yo hubiera salido corriendo. Imagínate que Dios te da una visión. A ti, que eres tan valiente con las cucarachas, que eres tan valiente con las arañas. Viene Dios y te muestra que hoy hay un cementerio gigantesco, todo de esqueletos. Todo esparramado por todos lados. Una película de terror. Y de repente te dice que profetice. ¿Tú le crees? Profetiza. Y empiezas a escuchar. Y empiezas a ver los... Y se empieza a ensamblar como un transformer, pero de calavera. Y se empiezan a armar todas las calaveras ahí. Y tú le estás viendo que se están armando y tú te empiezas a retroceder. Gritas con las polillas, imagínate. Están ahí y de repente le empiezan a crecer tendones, huesos. Y ya son todo un montón de cadáveres en cuerpo, todos muertos, un cementerio. Yo ya salí corriendo, pero no me alcanzan nunca más. Los talones me pegarían acá en la nuca de lo fuerte que correría. Y en medio de eso le agarró tanto miedo que dejó de profetizar. Fíjate, Dios le empieza a hablar. Vuelve a leer en tu casa y le empieza a decir: ¡hey! Profetiza, hijo de hombre, profetiza espíritu sobre ellos. Le dice: yo te dije que hables completito, ¿por qué paraste? Le empieza a decir, mira. Versículo 11. Entonces él me dijo, no, más atrás, perdón, acá, 9. Dice, entonces él me dijo, profetiza espíritu, profetiza, hijo de hombre. Es Dios quien le está diciendo, ¿por qué paraste? Si cuando te di las instrucciones te dije, profetiza que va a haber carne, profetiza que van a tener tendones y profetiza que va a haber espíritu en ellos. ¿Por qué paraste? ¿Por qué paraste? ¿Por qué Dios empieza a hacer cosas en nuestra vida? ¿Por qué Dios empieza a ordenar nuestra vida cuando llegamos a Él? ¿Por qué Dios empieza a hacer cosas y de repente paramos? Dios es lo primero en mi vida y empiezas y lo honras. Vienes a la iglesia, lees la Biblia, adoras y de repente ya no. Bajas un cambio, retrocedes, de vez en cuando sí, una vez no. Antes porque no podías, ahora es porque no quieres. Porque a veces Dios empieza a hacer tantas cosas buenas en nosotros y nosotros simplemente paramos. ¿Por qué? ¿Qué te detuvo en tu camino? ¿Qué te detuvo en el camino? Hay gente que han sido detenidos porque se han cruzado con malos cristianos.
Es verdad que hay malos cristianos, en toda familia hay un loco. Todos tenemos un tío loco, un hermano loco. ¿Cuántos lo ubican? Si no lo ubicas es porque eres tú. Y nadie te avisó. Porque hay locos que son malos. Y realmente hay veces en la iglesia hay gente que no es buena. Son malos cristianos, son un mal demo del cristianismo. Y hay gente que se enoja, pero si yo de repente leyera una partitura de algún compositor de música clásica, Beethoven, y me siento a tocar el piano, ahora mismo, saco el teclado, me pongo a tocar, me ponen la partitura de Beethoven y empiezo a tocar y toco cualquier verdura, ¿tú te vas a enojar con Beethoven? ¡Ay, este Beethoven! ¿Qué le pasa? Mira cómo toca él. Y Beethoven dice, ¿yo qué culpa tengo yo? Si este no sabe tocar lo que yo compuse. Nosotros le hacemos eso a Dios. Nos encontramos con gente, nos peleamos con gente y nos enojamos con Dios. No tiene sentido. Este hombre se detuvo. Y lo que Dios siempre hace, me encanta Dios. Repite lo mismo. Yo ya te dije, profetiza. Y quiero que Dios, mientras que escucha mi voz, te empiece a hablar al corazón sobre qué circunstancias de tu vida tienes que empezar a profetizar. Sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu futuro. Profetiza, háblales, órales, bendícelos. Bendícelos. Me encanta porque cuando la Biblia dice que generó carne sobre los huesos, es porque construyó un músculo de fe. La fe es un músculo y este año con mi esposa hemos decidido ponernos fit, ¿no, mi amor? Este ha sido nuestro año que hemos dicho, después del ayuno, no más galletitas Oreo, no más porquería de comer basura en la casa, basta, ya está. A partir de ahora sumamos todas cosas buenas después del ayuno de Daniel. Pero ya estamos bien y vamos a estar mejor. Entonces, para el verano 2025, no prometo nada. Vamos a estar más saludables. Amén. Tú también vas a estar más saludable. Amén. Amén. Espíritu de galletita de chocolate. También hay que reprender. Fuerza. La fe crece con esfuerzo. La fe crece con esfuerzo, pero tú no puedes crecer con el esfuerzo de los chicos que cantan. Tú no puedes crecer. ¿Tú pretenderías tener músculos yendo al gimnasio una vez a la semana? Eso es gracioso. ¿Pretenderías aprender algo, ser experto realmente en algo, ocupándote una sola vez a la semana? No. Si nosotros queremos crecer en los músculos de la fe, tenemos que darle todos los días. Tengo un tiempo con Dios todos los días. Me encanta porque Santi tiene algo. Santi está convencido de que él es súper musculoso. Y la verdad es que el enano es macizo, es contundente. Chiquitito, contundente. Levantador de ravioles, porque no sé cómo me queda miedo, pero tiene fuerza. Y algo que hace Santino siempre es que cuando quiere mostrarte que es muy fuerte, se saca el polo y hace pum. Y después que se saca el polo, Fiorella lo vio el otro día con Jorge, que no, lo vieron el otro día, ¡pum!, se saca el polo y después empieza a caminar así. Así, pone los músculos así. Y después que te los muestra, te dicen, toca. Y después que tú le dices, wow, ¿sabes qué te hace? Te hace así. Para que le juegues a las pulseadas. Entonces yo lo dejo ganar 9 de 10 veces. Una vez para que se acuerde que yo soy el papá. Y él pone en práctica la fuerza que cree y sabe que tiene. El problema está en que nosotros tenemos una fe que no ponemos en práctica nunca. Este último sábado del mes es un buen momento para poner en práctica algo, pero cuando tú encuentras algo bueno, quédatelo. No te estoy diciendo, ay, me corté esta billetera, qué linda que está, la llevo. Cuando tú encuentras algo bueno de Dios en tu vida, quédatelo. El ayuno te dejó algo bueno, quédatelo. La pandemia te dejó algún buen hábito, quédatela. Ay, no, se acabó la pandemia. Y te chupeteas todo a ver si te enfermas. Antes, no sé si se acuerdan, todavía los chicos lo hacen, pero en los colectivos, ¿qué le hacían a los fierros del colectivo? Se los chupaban, pero... Y después de la pandemia, no, por favor, lávate la lengua. No sé qué es eso. Ahora, bueno, por lo menos llegas a tu casa y te lavas las manos, te sacas los zapatos, no sé. Hay cosas buenas que quedan de toda situación mala. Pero Dios muchas veces nos trae situaciones de fe y no las hemos entrenado.
Así que dile al que tiene cerca, este año hay que entrenar la fe. Hay que entrenar, dile, hay que entrenar, los espartanos, hay que entrenar. Y me encanta porque Dios no formó un ejército de coristas. La Biblia dice que cuando se levantaron todos y Dios sopló, se levantaron todos así, pum, pum, pum. ¿Y qué se levantaron? ¿A hacer una coreografía para TikTok? No, se levantaron a hacer un ejército. Se levantaron así como, ¿quién vio Corazón Valiente? ¿Vieron Corazón Valiente? Vamos a hacer al revés. ¿Alguien no vio nunca Corazón Valiente? ¿No ha visto? Eva, ¿no ha visto Corazón Valiente? Braveheart. ¿Qué pasa? ¿No has visto Corazón Valiente? Bueno, pueden ir, va a ser que vean Corazón Valiente, pueden ir a su casa. En Corazón Valiente siempre se pintan la cara así con azul. Y sale William Wallace, ¿no? Así. Ese era el héroe, porque no tenía ningún músculo y salía igual a pelear. Y salían corriendo todos locos con faldita, pero peleaban igual. Y peleaban. Hoy tú te imaginas a las generaciones de ahora que viven en TikTok todo el día saliendo a pelear. No me lo veo, no veo. Hoy les agarra un ataque de ansiedad cuando se suben a un ascensor o cuando le dicen, cuando les estornudan cerca, se desmayan. Tenemos que poder empezar a ejercitarnos en fe para que cuando nos vengan las situaciones difíciles, acá estoy. Cuando en tu casa falte paz, tú le puedes decir, tranquilo, yo tengo paz. Acá hay paz. Ay, pero este se va a morir. Acá hay fe. Hay fe en este corazón. Hay fe en esta vida. Alguien se tiene que levantar por tu casa. ¿Tú te vas a levantar por tu casa? Estén cerca o estén lejos. Estén en este país o estén a la distancia. Tú te puedes levantar en fe por ellos. Y cuando te digan todo calamidad, todo desastre, todo problema, tú le puedes decir, yo estoy orando por ti. Y que sea verdad. Estoy orando por ti. El otro día yo estaba hablando con una persona y yo le dije, Dios me puso en el corazón tu nombre mientras que estaba orando. Quería saber si estás bien. Sí, estoy bien, no pasa nada. 3 días después, cuando la vimos, le pregunté, oye, la verdad que te lo dije en serio. ¿Estás bien? No, estoy mal. Yo en mi cabeza decía, ¿y por qué no me dijiste cuando hablamos por teléfono? Que cuando hablamos por teléfono ya Dios me había dicho que estaba mal, pensaba. Y si no te veía, y si no me encontraba contigo en la calle, y si no pasaba nada, ¿qué hubiera pasado? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Valentina me dice, no sé qué les pasa a los hijos que quieren tener celular tan rápido. Lo lamento, chicos, en esta no estoy con ustedes. Dice, ay, ¿cuándo me van a comprar un celular? Yo puedo llegar a comprarte un celular de repente cuando tengas 15 años, pero lo administro yo. Te lo compro y lo uso yo te lo administro. Algunos van a decir, ay, mamá, la verdad que tú eres mejor persona que el pastor. Sí, estaría perdido si vives conmigo. No, yo tal vez, y te digo tal vez. ¿Y cuándo voy a poder hacer esto? Y cuando me demuestre que eres responsable con lo otro. ¿Pero por qué? Y porque yo voy a funcionar en base a tu responsabilidad. Y yo sé que a los 15 años tú no puedes tener el peso del mundo en el bolsillo. Hay demasiada información acá, es demasiado peligroso esto. Ha destruido familias, ha destruido niños, jóvenes. La adicción a la pornografía hoy empieza a los 7, 8 años. ¿Por qué? Porque los tenemos atontados con el celular. Yo a Sandy y a Vale casi nunca les doy el celular, solamente cuando necesito. ¿Cómo le digo, amor, el celular a ellos? ¿Cómo le digo? El atontador. Cuando estamos en un momento, en una reunión y no los he podido dejar con nadie, le digo, préstame el atontador un rato, se lo doy, y ahí se quedan como, se apagan. El problema está que cuando les quito el atontador, parece que les hubiera sacado un riñón. Y es mentira, no es el espíritu del año nuevo que sigue rondando acá en la iglesia. No teman, no teman. Algunos pensaron que se estaban juntando los huesos en el pecho. La Biblia dice que les dio espíritu y esto me encantó. Esto no lo sabía. Esto lo aprendí cuando empecé a estudiar este pasaje después de muchos años otra vez. En Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento sobre el hombre para darle vida. Y me encantó encontrarme que es la misma palabra que se usó en Génesis 2:7, la que se utiliza aquí cuando Dios dice que vuelve a soplar. Y soplar y darle aliento a aquellos que estaban muertos. Pero hay una gran diferencia. Ojo, aprende esto conmigo porque a mí me bendijo un montón. Cuando Dios creó al mundo, creó la vida de la nada. Pero cuando Dios te dio vida a ti,
Y a mí, que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida de la muerte. A la creación la sacó de la nada, a ti y a mí nos sacó de la muerte. El testimonio tuyo y mío tiene que ser mucho más grande, porque tú estabas muerto en tus delitos, en tus pecados, igual que yo. En la desesperanza, en la desesperación, en la tristeza, en la depresión, ahí estábamos. Y Dios nos sacó. Pero no nos sacó para que estemos paveando, nos sacó para que estemos peleando por lo que vale la pena, te levantó para que seas un ejército. La palabra vino por propósito, la profecía vino por un propósito y tú tienes un propósito también. Tienes que agarrarte ese propósito en el nombre de Jesús y decir, yo voy a vivir por la palabra que tú me has dado. Yo voy a ser el primer hombre que va a tener una casa unida. Yo voy a ser la mujer que va a saber honrar a su esposo, a su familia, a sus hijos. Yo voy a ser la luz de mi casa. Tienes que levantarte como hijo diciendo, aun cuando mis padres no me hayan enseñado fe, yo les voy a bendecir. Yo voy a traer bendición en cada lugar donde esté, porque Dios va a estar conmigo. Pero ¿sabes cómo empieza todo esto? Con una pregunta. Todo empieza con una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La que Dios le hace a Ezequiel al comienzo. ¿Qué pasa desapercibida? Le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie en esta mañana. Porque yo, cuando Dios me daba esta palabra, una de las cosas que sentía es que Dios nos pregunta y nos llama a preguntarnos otra vez. Hijo, hija, ¿vivirán estos huesos? Hijo, hija, ¿trabajarás en tu matrimonio? Hijo, hija, ¿creerás por tu familia? Hijo, hija, ¿bendecirás el lugar donde estás? ¿Profetizarás lo que yo te he dado? Hijo, hija, ¿creerás? ¿Será esto posible? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero la pregunta que te hace Dios a ti es por un cementerio distinto. Por otro tipo de huesos secos. Puede ser una enfermedad. Puede ser algo con lo que estás luchando hace años en tu corazón y nadie sabe. Puede ser un pecado oculto, puede ser que todavía no puedes controlar tus ojos, tu temperamento, tu lengua. Empiezas a hablar y te descontrolas, no sabes qué pasa. Puede ser que de repente hasta ahora nunca has sentido ese poder buscar a Dios con intensidad. Cada uno tiene un cementerio diferente. Pero yo en el nombre de Jesús he decidido profetizar sobre mí. Y decidir creer por mi familia y por mis hijos y por mi esposa y por todos ustedes, que son mi familia espiritual. Y ver cómo Dios levanta en ti un ejército. Ver cómo Dios levanta en ti esperanza. Pero créeme, te lo digo con todo el amor del mundo, Dios no te quiere levantar para que salgas a hacer lo mismo. Dios te va a levantar para vida, para esperanza de otros, para que tus hijos tengan fe. Y aun cuando te sientas solo o sola, Dios está contigo porque te envió esta palabra para ti, para que tú puedas creer. ¿Y sabes qué es lo que le dijo? ¿Sabes qué es lo que le dijo Ezequiel? Versículos 21, 22 y 23. Le dice tres cosas. Yo los voy a purificar. Yo los voy a purificar. Es decir, que los voy a restaurar. Los voy a volver a volver a su estado original. Porque tú no eras así. Dios no te formó en el vientre de tu madre para que nosotros andamos siendo esclavos o presos de nada. Esclavizados al pecado, a la mentira, a la depresión, a la angustia. Dios no te hizo nacer para eso. Yo te voy a restaurar. Después le dice, yo los voy a unir. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo. Yo te necesito a ti. Tú necesitas a la persona que tienes al lado. ¿Para qué son los grupos que queremos abrir en la iglesia siempre? Los grupos de conexión, los grupos de alfa. ¿Para qué son? Para que la gente sepa que no está sola. Para que la gente sepa que no está sola, pero nadie te va a ir a secuestrar de tu casa. Y el día que quieras salir, sí vas a pensar, estoy cansada, tengo ahí tráfico. Vas a tener un montón de excusas, pero ¿tienes excusas o tienes cambio? Pero no puedes tener las dos. O tienes excusas o tienes cambio. Y cuando tú dejas que Dios te acerque a otros, es ahí donde sucede esa purificación. Que la Biblia dice, quita la escoria de la plata y saldrá la alhaja y fundidor.
Esa es mi oración constante. Señor, quita de mí aquellas cosas que están estorbándote a ti. Quita de mí aquellas cosas que te estorban, sean dudas, inseguridad, sea lo que sea. Quítalo, Dios. Quiero conocerte como tú me conoces. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahí en donde estás vamos a aprovechar de orar. Y vamos a aprovechar de decirle, Dios, tú conoces el cementerio, tú conoces el lugar de dolor de donde he venido. Tú sabes a cuántas cosas de las que están a mi alrededor las he dado por muertas porque no encuentro la forma y estoy cansado, cansada. Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios, porque necesito que estos huesos se conviertan en un ejército. Iglesia, quiero decirte en el nombre de Jesús, aquellas cosas que daban por muertas o perdidas, que Dios va a devolverte en este tiempo, te van a servir para que puedas alcanzar aquello que necesitas alcanzar. Aquellas cosas que el diablo te robó, Dios te las va a devolver, pero te las va a devolver para que tú las puedas usar en bendición. Y eso significa honrarlo a Él. El tesoro más grande eres tú. Y Dios quiere usarte a ti. Y todos los que vinieron en contra de tu corazón para lastimarlo, para maldecirlo, yo tiro por tierra toda palabra de maldición que haya sido dicha en contra tuya. Y te bendigo en el nombre de Jesús, diciéndote que de ti saldrá una buena familia. Que de ti nacerá la esperanza en tu casa, que de ti van a haber matrimonios unidos, va a haber un hombre y una mujer que honra a Dios. Sobre los huesos profetiza, sobre lo que no es profetiza, sobre lo que el diablo te quiso robar profetiza, que Dios te lo devolverá. Aleluya. Y Padre, en el nombre de Jesús, basta ya de mediocridad, basta ya de pararse para no hacer nada, basta ya de esperar. Este es el tiempo de servir a Dios con todo el corazón. Este es el tiempo de hablarle a todos de Jesús. Este es el tiempo de traer esperanza a este lugar. Este es el tiempo de poder hablar vida en cada momento. Nuestra boca no se abrirá, Señor. Te entregamos nuestra boca, nuestro corazón. Háblale a Dios ahí en donde estás. Dile, te entrego mis palabras, Dios. Te entrego mis fuerzas, te entrego la vida que tengo. Las fuerzas que tengo, Dios te las doy. Pero ya no me voy a acusar que si soy joven, que si soy viejo, que si estoy sano, si estoy enfermo, como esté, Dios, te voy a servir. Y algo va a suceder. Los huesos se van a juntar, la vida va a venir y el Espíritu Santo va a soplar. Y vamos a volver a ver la gloria de Dios. Se acabó esa gloria de Dios. La gloria de Dios.